Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Bueno, ya hemos llegado al video 36, donde vamos a comenzar con el tema de vectores. Es el tema número 4 de lo que hemos planificado de este curso de cálculo introductorio, cálculo 10, a la carrera de ingeniería. Recordemos, ya hemos visto 3 temas: operaciones con números reales, polinomios y desigualdades. Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta que tiene un punto origen y un punto final. Generalmente ese punto final es señalado con una flecha, y el vector se caracteriza por 3 elementos fundamentales: la magnitud o tamaño del vector, el tamaño de ese segmento de recta; la dirección, que en el caso de los vectores que vamos a trabajar en esta primera etapa, son vectores que se representan en el plano, es decir, tienen solamente 2 coordenadas. Entonces, en este caso, la dirección va a ser el ángulo que forma el vector medido con la horizontal. Es decir, si hacemos referencia con respecto al sistema cartesiano, vemos que el eje X se divide en 2 partes, la parte positiva y la parte negativa. Entonces, el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, medido en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, del eje X hacia donde se encuentra el vector, ese es lo que nosotros llamamos la dirección del vector. Y el sentido es hacia donde apunta la flecha del vector. Podemos decir que un vector puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda. Podemos hacer coincidir también esos sentidos con las referencias geográficas, que serían el norte en la parte superior de la pizarra, el sur en la parte inferior. A la derecha de la pizarra estaría el este y a la izquierda el oeste. Entonces podemos decir que un vector pudiera tener un sentido, por ejemplo, noreste. Eso significa que iría hacia la parte superior y derecha de la pizarra. Ya vamos a ver cada uno de esas características. Existen muchas magnitudes que son vectoriales, le llaman magnitudes vectoriales. Estas magnitudes se caracterizan porque no solamente tienen un número que representa su valor, sino que también dependen de una dirección y un sentido. En el caso, por ejemplo, de la fuerza, nosotros muchas veces hablamos de aplicación de una fuerza, y la fuerza puede tener una magnitud. De hecho, una de las unidades básicas para medir la fuerza son los newtons. Podemos decir que se aplica una fuerza de 90 newtons. Sin embargo, la fuerza también tiene una dirección. No es lo mismo aplicar 90 newtons en una dirección, por decir, hacia la derecha, o 90 newtons hacia la izquierda. Igualmente, la velocidad también es una magnitud vectorial, la aceleración. Existen, a diferencia de estas magnitudes vectoriales, algunas magnitudes escalares. Cuando hablamos de escalar, se refiere simplemente a un número, a un valor numérico, no tiene ni dirección ni sentido. En el caso de una magnitud escalar sería la energía. Por ejemplo, la energía que consumimos en nuestras casas. Ustedes han visto kilovatios hora, cuando llega el recibo de luz, entonces viene una medida que se llama kilovatios hora, es una medida de energía. La potencia, que también tiene que ver con la energía instantánea, entonces es una magnitud escalar, así como muchas otras. Entonces, obviamente, el conocer los vectores, conocer sus características, sus operaciones básicas y algunos otros elementos importantes es lo que nos va a referir este tema, número 4. Existen también algunas materias específicas, se llama cálculo vectorial. En el caso de la física, pues se necesita vectores para poder trabajar la parte de la física.
y en el caso, por ejemplo, de las materias, pues obviamente la ingeniería civil y todas las ingenierías pues tienen fundamentos en la teoría vectorial. ¿Ok? Entonces, un vector se puede expresar, o para representar un vector o para obtener un vector específico, se debe establecer dos puntos, el punto origen y el punto final. Y un vector se representa por una letra mayúscula, pero encima de él una flechita que representa el vector. Vamos a suponer que nosotros tenemos los siguientes puntos. El punto A, fíjense que en mayúscula voy a representar, y vamos a decir que tiene las coordenadas 2, 1. ¿Okay? Punto A. Tenemos el punto B, que tiene coordenadas, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle 5, 7. Vamos a trabajar en este caso con valores enteros o números naturales. Los puntos, recuerden que tienen una coordenada X, una coordenada Y, que permite ubicarlo en un sistema cartesiano. Por lo tanto, un punto puede estar representado su coordenada X y Y con cualquier valor real, y lo podemos ubicar cada uno de acuerdo a su coordenada X o coordenada Y. ¿Cómo tenemos, por ejemplo, vamos a representar primero que nada esos dos puntos en un sistema cartesiano? Hacemos un eje de X y obviamente colocamos el punto 0 aproximadamente en la mitad, y a partir de allí pues trazamos el eje Y, el vertical. Okay, de esta manera entonces vamos a ubicar el punto A y vamos a ubicar el punto B. El punto A nos dice que tiene coordenadas 2, 1. 1, 2. Entonces por aquí tenemos el punto A. Y el punto B nos dice que tiene coordenadas 5, 7. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a prolongar un poco más el eje Y. 4, 5, 7. Aquí tenemos entonces el punto B. Entonces fíjense, nosotros pudiéramos a partir de esos dos puntos obtener un vector. ¿Okay? Si el punto origen es el punto A, entonces pudiéramos llamar a ese vector, pudiéramos llamar el vector AB, ¿okay? Que su representación en ese plano cartesiano bajo esos dos puntos sería de esta manera: unir el punto A con el punto B. Disculpen, quedó un poco torcido ese segmento. Ya tenemos la unión de los dos puntos. Como nos dice AB, obviamente el punto final del vector va a ser el extremo B. Fíjense una cosa, que entre A y B también van a haber una serie de puntos, ¿okay? que pertenecen al vector. Sin embargo, su magnitud, que es una de las características que representa ese vector, entonces es el tamaño o la distancia que hay desde A hasta B. Okay, sería la primera característica de un vector. También se le llama módulo. Okay, va a ser la distancia que hay entre el punto final y el punto inicial del vector. Ese vector lo tenemos ubicado en una zona en este caso, el primer cuadrante, pero está ubicado dentro de ese plano que forman los ejes cartesianos X y Y. Ok, esto es un plano bidimensional de dos dimensiones solamente.
como podemos llamarlo, ancho y alto. ¿Ok? Más adelante, en otras etapas, hablaremos de vectores. Incluso dentro de este mismo tema hay una operación en la que vamos a hablar de vectores de 3 coordenadas, o sea, tridimensionales, y tendrían una coordenada más. ¿Okay? Entonces hablaríamos ya de un sistema tridimensional donde estaríamos estableciendo un nuevo eje, que sería el eje Z, y sería la profundidad. ¿Okay? Sin embargo, en este caso vamos a comenzar hablando de los vectores de 2 coordenadas, es decir, que se pueden representar en el plano XY. Ok, ese vector AB, para obtenerlo desde el punto de vista geométrico, ya lo ven ustedes, ya lo tenemos allí expresado. Sin embargo, ese vector ubicado aquí, yo lo puedo trasladar y colocarlo aquí. Imagínense ustedes que yo agarro ese vector y lo coloque aquí. Y fíjense que desde el punto de vista del tamaño no va a cambiar. E incluso vamos a ver la segunda característica, que es la dirección. En el caso de la dirección, nosotros lo dijimos comenzando, que la dirección es el ángulo que forma el vector con la horizontal, es decir, con el eje X, medido a partir del eje X en el sentido contrario de las agujas del reloj. El eje X lo tenemos aquí, pero también podemos utilizar una referencia, ya que el vector no está sobre el eje X, podemos utilizar una referencia que sería esta, que es una línea paralela al eje X. Entonces fíjense, ese ángulo que forma aquí el vector, vamos a llamarlo θ, ese es lo que nosotros denominamos la dirección. El ángulo se mide en este sentido. ¿Okay? Y el sentido, para la redundancia, entonces es hacia donde señala la flecha del vector. En este caso, ese vector está señalando hacia arriba y la derecha, o pudiéramos decir hacia el noreste. ¿Okay? Norte, sur, este y oeste. Entonces vemos claramente cómo un vector se caracteriza por esos 3 elementos: su magnitud, su dirección y su sentido. Ok, ahora desde el punto de vista algebraico, ¿cómo tenemos ese vector para no representarlo por esos 2 puntos? Simplemente lo que vamos a obtener es 2 coordenadas, ¿okay?, que nos van a representar ese vector AB. Esas 2 coordenadas se obtienen, vamos a llamar a esta coordenada del punto A XA, está por encima, vamos a llamarlo XA. Esta sería la coordenada XA y esta sería la coordenada YA. En este caso esta sería la coordenada XB y esta sería la coordenada YB. Entonces nosotros vamos a restar las coordenadas correspondientes. Obviamente el punto final, o donde va la flecha, menos el inicial. Entonces en este caso vamos a obtener, para la coordenada X del vector, va a ser XB menos XA. Y en el caso de la coordenada Y de ese vector, va a ser YB menos YA. ¿Okay? De esa manera, entonces vamos a representar el vector en coordenadas cartesianas. ¿Okay? En este caso, como un vector en el plano, va a tener 2 coordenadas. Entonces, XB menos XA sería 5 menos 2, 3. ¿Okay? Y 7 menos 1, 6. Entonces, fíjense, ustedes pudieran obtener de esta manera y decir el vector AB 3 y 0. Ahora vamos a algo muy interesante. Yo les decía que el vector lo podemos colocar aquí, lo podemos colocar aquí, y fíjense que en la magnitud, la dirección y el sentido siguen siendo el mismo. Es decir, que yo pudiera ubicar un vector o un mismo vector en este espacio, en cualquier sitio, que seguirá siendo el mismo vector. O sea, él no tiene una posición fija. Sin embargo, para nosotros trabajarlo, entonces al obtenerlo ya con estas 2 coordenadas, nosotros vamos a ubicar este vector con una referencia. ¿Cuál sería nuestra referencia? El origen de coordenadas.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Agarramos este vector y lo colocamos aquí y seguirá siendo el mismo vector, pero ahora con una referencia fija. Entonces, si nosotros tuviésemos muchos vectores repartidos en este plano, por aquí, por allá, por donde sea, ¿qué vamos a hacer con esos vectores? Vamos a tratar de llevarlos todos a un punto origen, que sería el punto origen de referencia, que sería 0, 0. Y entonces, cuando nosotros vemos el vector con estas dos coordenadas, este sería su punto final. ¿Okay? Y de esa manera vamos a tener una referencia para cualquier vector que queremos representar. Una referencia que sería siempre el punto origen. Desde el punto de vista aritmético lo que hacemos es simplemente esto. Desde el punto de vista geométrico lo que estamos haciendo es trasladar todos los que están, los vectores que consigamos, que para ubicarnos necesitaríamos siempre dos puntos, entonces lo ubicamos en el punto origen. Ubicamos entonces ese vector 3, 6, nos quedaría 3, y aquí está, esto es 7, ¿verdad? Entonces aquí estaría 6, aquí estaría 3. Y este sería ese mismo vector. Fíjense ustedes, vamos a tener ese mismo ángulo, va a estar acá representado, y ahora sí decimos con respecto al eje X positivo, llamamos θ. Y tenemos que su coordenada X, o esta distancia con respecto al eje X, es 3, y esta distancia con respecto al eje Y es 6, que era lo mismo que si lo ubicamos aquí. Fíjense, esta coordenada que está aquí era 5. Si nosotros restamos 5 menos 2, la distancia esta nos va a dar 3, que es esta misma distancia que está acá. Y si restamos 7 menos 1, que es esta distancia, o esta que se puede ver acá, es esta misma distancia que está aquí. ¿Lo ven? Entonces estamos ubicando ese vector con respecto al punto origen. ¿Estamos claros hasta ahora? Ok. ¿Cómo obtener la magnitud, la dirección? El sentido lo podemos obtener obviamente sin aplicar ningún cálculo. La magnitud y la dirección sí vamos a examinar a continuación cómo obtener esos valores. Okay. Vamos a borrar inicialmente el punto A y B y nos vamos a quedar con el vector fijo, es decir, el vector ubicado ya con respecto al origen. Para poder entonces obtener su magnitud, que sería este tamaño, y poder obtener su dirección, que sería este ángulo. Borro acá, acá, para tener una explicación más certera de cómo calcular la magnitud y la dirección de este vector en particular y de cualquier otro vector. Okay. Entonces fíjense, como pueden darse cuenta, este lado que está representando la coordenada X vale 3, y lo ven, 3x. Una cosa importante, si yo no hubiese tenido esto así, esto cualquiera que lo vea de esa manera puede decir que eso es un punto, ¿ok? Entonces es muy importante, porque fíjense, yo tengo aquí un punto, yo pudiera decir esto es un punto simplemente. ¿Cómo sé que es un vector? Porque siempre que representemos un vector tiene que aparecer encima la flecha, ¿ok? Entonces esa es la diferencia en la representación de un punto y un vector. Adicionalmente, en este caso generalmente los vectores se pudieran representar por dos letras, y ya uno sabe que representaría los puntos iniciales, pero muchas veces nos pueden dar un vector de esta manera. ¿Cómo yo sé que es un vector y no un punto? Porque aparece encima la simbología. Ok, entonces fíjense ustedes, ese vector tiene una proyección o un valor respecto a X que es 3 y tiene un valor respecto a Y que es 6. Allí claramente se puede ver que se forma un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto
de 90 grados es el que forma X con Y. Y obviamente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo representa la magnitud del vector. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, entonces eso hay que recordar la parte de trigonometría secundaria, pues vamos a recordar un poquito acá. Y nosotros tenemos ambos lados de ese triángulo, los denominamos catetos. Entonces podemos calcular por una fórmula de Pitágoras, podemos calcular esa hipotenusa. En este caso, a AB o a la magnitud la vamos a encerrar entre dos barras. Estas barras tienen semejanza con el valor absoluto, que lo vimos en la clase anterior. Obviamente la magnitud va a ser una distancia, por lo tanto su valor es positivo, nos va a dar siempre positivo. ¿Cómo se calcula esa magnitud? Pues obviamente coincide con la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Según la fórmula de Pitágoras, si nosotros tenemos, vamos a sacar ese triángulo rectángulo aquí aparte. Okay. Si tenemos un triángulo rectángulo, esta hipotenusa, esto es un cateto 1 y esto es un cateto 2. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los catetos. ¿Ok? Bueno, simplemente aquí la hipotenusa la llamamos la magnitud. Y si queremos la hipotenusa, pues obviamente aplicamos raíz cuadrada y nos quedaría entonces la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de esos catetos. Es decir, h va a ser igual a h, aplicando raíz cuadrada, va a ser igual a c1 al cuadrado más c2 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Y esa es la fórmula para calcular la hipotenusa, que nos va a servir para calcular la magnitud de cualquier vector que estemos trabajando. Es decir, AB sería la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería un cateto, más y al cuadrado, que sería otro cateto. Lo que pasa es que aquí lo estamos llamando magnitud de AB, aquí lo llamamos x y aquí lo llamamos y, en similitud con eso. Ahora fíjense, existen unas relaciones trigonométricas que también debieron haber estudiado en la secundaria. Sin embargo, vamos a recordar un poquito eso, porque la idea de este curso es que ustedes refresquen esos temas que pudieron haber visto ya hace muchos años, ¿okay? De una manera concentrada, ¿okay? Entonces, hay unas relaciones que son básicas, que son funciones trigonométricas. Las relaciones básicas, voy a hacer una paréntesis aquí para explicar eso, son el seno, pero el seno debe tener algo, un argumento aquí. Es como cuando nosotros tenemos una raíz y no ponemos nada, la raíz debe tener algo aquí adentro. Si nosotros colocamos seno, pues no representa nada. Aquí tendría que ir el seno de un ángulo. Entonces vamos, como el ángulo que estamos trabajando lo llamamos θ, podemos decir el seno de θ. El seno es una función trigonométrica que permite relacionar los ángulos de un triángulo con los lados, ¿okay? Y su fórmula, básicamente, su fórmula es el seno de ese ángulo, en este caso el seno de ese ángulo, va a ser el cateto opuesto al ángulo. O sea, el lado opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. En este caso, el lado, fíjense, la hipotenusa está aquí, el lado adyacente a ese ángulo es este, que está relacionado con X, el lado opuesto sería Y. ¿Okay? Entonces, si hacemos relación con este triángulo que está formando el vector, podemos decir que el cateto opuesto sería Y. Aquí, si representamos ese ángulo de esta forma, entonces sería C1 y este sería C2, sería el cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a ser el más grande y el opuesto al ángulo de 90 grados. Ok, entonces fíjense, si nos vamos a este lado tenemos que esto es X, ya saben que esto representa X y ya saben que esto representa Y, ¿verdad? Vamos a hacer esa X
mejor. Ok, entonces fíjense, si yo quiero representar el seno del ángulo, yo puedo decir que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de AB. Pero también hay otra función, ¿okay?, que se le dice que es la recíproca del seno. ¿Okay? Es no la inversa es otra cosa. La vamos a ver en funciones, cuando hay su función inversa. Por ejemplo, la inversa de la potencia cuadrada es la raíz cuadrada. La inversa, el seno también tiene su inversa, se llama seno a la menos 1 o arcoseno. Pero también tiene su recíproca, que es el coseno. Es decir, el coseno va a ser igual entonces al cateto adyacente, que en este caso lo estamos llamando X, sobre la hipotenusa, que será la magnitud del vector. Ese es el seno y ese es el coseno. Muy importante tener eso en cuenta. Pero hay 4 funciones más, 4 operaciones más de trigonometría, que son la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Cada una de ellas es la recíproca de la otra. Es decir, la recíproca de la tangente es la cotangente y la recíproca de la secante es la cosecante. Ahorita nos interesa la tangente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta de este triángulo, bueno, ya nosotros podemos obtener la magnitud a través de esta fórmula. Pero originalmente nosotros tenemos X y Y, es decir, tenemos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. Entonces fíjense, si utilizo el seno, tengo el cateto opuesto, pero la magnitud la pudiera calcular y introducir aquí y poder calcular el seno del ángulo. O pudiera tener, tengo a X y pudiera hacerlo por acá, pero hay una manera más fácil. La tangente del ángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si relacionamos esto de aquí arriba, también podemos decir que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Sin embargo, ahorita dejémoslo claro, como la tangente, el cateto opuesto, que en este caso es Y, sobre el cateto adyacente, que es X. Entonces fíjense, yo tengo a X y tengo a Y. Entonces yo directamente puedo calcular la tangente del ángulo, sin necesidad de acudir al seno ni al coseno, sino directamente con la tangente. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el ángulo, que en otro caso será la dirección de ese vector. ¿Okay? ¿Qué pasa? Aquí aparece tangente del ángulo. A mí me interesa es el ángulo. ¿Cómo hago yo para dejar el ángulo solo y poderlo obtener? Entonces, obviamente, esto no es que esté multiplicando, esto es parte de la función. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando despejamos la potencia al cuadrado, que lo hacemos con su función inversa, que es una raíz, pues entonces aquí vamos a aplicar la función inversa de la tangente, que sería la arcotangente o tangente a la menos 1. Y si aplicamos de ambos lados tangente a la menos 1, así como cuando aquí aplicamos raíz aquí y del lado izquierdo se cancela la raíz con su función inversa, o se cancela la potencia con su función inversa, entonces aquí vamos a aplicar tangente a la menos 1 de esta manera. Le vamos a llamar así, y así se llama en las calculadoras. Necesitamos utilizar una calculadora para obtener estos valores. Tangente, arcotangente también le llaman algunos. Es más formal decirle arcotangente, pero vamos a ponerla así. Y esto significa que es la inversa de la función tangente. Entonces, si la coloco aquí y la coloco aquí, y aquí nos queda el ángulo. Pero obviamente si lo hago del lado izquierdo, también lo hago del lado derecho. Lo que se hace de un lado se tiene que hacer del otro, ¿okay? Para no alterar en nada la expresión, o sea, para no generar error. Entonces obviamente esa tangente a la menos 1 también va a aparecer aquí. ¿De quién? De Y sobre X. Entonces aquí se cancela y me queda que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de Y sobre X. Voy a colocar esa fórmula, casi no se ve aquí. Tangente a la menos 1 de Y sobre X.
ahorita lo voy a dejar todo en una sola expresión. Entonces tenemos dos fórmulas, una para calcular el módulo y otra para calcular el ángulo, que no es más que la dirección de ese vector. Vamos a borrar todo esto acá y vamos entonces a colocar esas dos fórmulas. Ya saben, vectores, ya sabemos su concepto, sabemos sus características, magnitud, dirección y sentido. Refrescamos la idea de lo que es el seno, lo que es el coseno y lo que es la tangente, y cómo la tangente nos va a permitir calcular la dirección del vector. Esto fue para explicar las relaciones trigonométricas, y entonces tenemos hasta ahora esto que está aquí. Ok, ponemos esta parte también y podemos entonces colocar una formulita. Podemos decir que la magnitud de un vector, vamos a llamarlo así, al vector lo vamos a llamar B. Entonces la magnitud de B va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de su coordenada x al cuadrado más su coordenada y al cuadrado. ¿Okay? Tal como lo dedujimos en la fórmula anterior. Y el ángulo o la dirección del vector va a ser igual a la tangente a la menos 1 o arco tangente de la coordenada y sobre la coordenada x. Estas son las dos fórmulas básicas para obtener la magnitud y la dirección de un vector. Ahora, falta algo, es muy importante. Cuando nosotros nos referimos a esta fórmula, y y x en este caso son valores positivos, porque el vector está en el primer cuadrante. Pero y y x representan distancias, y de hecho, también aquí me sirven para calcular una distancia, que es el tamaño del vector. Por lo tanto, yo debería aquí, como y y x son distancias, debería colocar esto dentro de valor absoluto. ¿Por qué es importante esto? Porque nos vamos a dar cuenta después que hay vectores que están en el segundo, tercero, cuarto cuadrante. Y ya lo vamos a ver en otros casos que coloquemos, cómo esta fórmula se le debe agregar algo si está en el segundo, en el tercer o en el cuarto cuadrante. Adicionalmente hay que considerar esos valores siempre positivos. Entonces por eso es que a la fórmula le tenemos que agregar el valor absoluto. En este caso no hay alteración porque x y y son positivos. Vamos a terminar de calcular entonces la magnitud y el ángulo de este vector con el que empezamos la explicación. Es decir, la magnitud de AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Y eso nos da que la magnitud de AB va a ser raíz de 45, 9 y 36, 45. 45, la raíz del que está más cercano es 49, que la raíz es 7. Y el que está más atrás es 36, que la raíz es 6. Entonces más o menos debería ser como 6.7. Pero lo podemos dejar expresado así. Raíz de 45. Bueno, vamos a... porque tenemos la calculadora, que la tenía por aquí cerca. Entonces vamos a buscar el valor exacto. Raíz de 45. Eso me da 6,7. 6,71, porque es un número irracional y lo voy a aproximar a dos decimales. Ok, ya está. La magnitud, es decir, el tamaño que hay desde aquí hasta aquí es 6,71. ¿Qué falta ahora? Bueno, la dirección. Entonces la dirección o el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de la coordenada y, se toma positiva, es positiva, de 6 dividido entre la coordenada x. Es decir, arco tangente de 2, y ese ángulo, entonces utilizamos en la calculadora, hay una función, lo pueden ver acá, que dice seno, coseno, tangente. Obviamente esas son
las funciones originales. Sus inversas aparecen en la parte superior. Tenemos que utilizar la inversa. Entonces utilizamos la tecla Shift y donde nos ubicamos en la tangente. Ahí estaríamos utilizando la tangente a la -1. Entonces, marcando Shift, tangente, ya lo tenemos expresado allí. Y luego introducimos ese valor. Si vamos a meter completo, abrimos paréntesis, 6 entre 3, cerramos paréntesis. Y entonces obtenemos el resultado. En este caso nos está dando 63 grados. Acuérdense que los ángulos vamos a tratar de tomarlos siempre en valores enteros, 63 grados. Entonces ese vector AB, que en este caso lo representamos como 3, 6, y eso es su representación en el sistema cartesiano, también lo podemos representar de esta manera, como una magnitud que es 6,7, vamos a dejarlo en un solo decimal, con un ángulo que es 63 grados. Esta manera de representar el vector se le dice que es en forma magnitud-ángulo, o también se le conoce como forma polar. ¿Ok? Forma polar. Su magnitud y el ángulo que forma con la horizontal. Es una manera, una segunda manera de representar un vector en el plano, o sea, de dos coordenadas. Hay que señalar unos aspectos interesantes aquí. Los ángulos se pueden medir, o sea, hay muchas formas de medir ángulos, pero hay dos fórmulas básicas, que es en grados sexagesimales, que es lo que estamos trabajando acá, y en radianes. La calculadora tiene esas modalidades, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado en la calculadora cuando hagan los cálculos, con la tecla Mod. Claro, esta calculadora no es igual a todas las demás, pero es muy común, esta calculadora científica aparece de grid. Entonces nosotros seleccionamos 1 y de esa manera vamos a tener los ángulos tal como lo estamos trabajando acá. Si utilizamos 2, aquí está en radianes, entonces el valor sería diferente, nos va a dar un valor diferente. ¿Cuál es la equivalencia entre radianes y grados sexagesimales? Es la siguiente: pi en radianes representa 3,14, pero su equivalencia en grados normales es 180 grados. Es decir, por ejemplo, si yo esos 63 grados los quiero expresar en radianes, tendría que hacer simplemente una regla de 3. Donde diría, recuerden la regla de 3, pi equivale a 180 grados. Entonces digo 63 por pi sobre 180. Esto jamás se acostumbra. Ustedes dejan representado a pi, lo dejan representado. Cuando están empezando en radianes, lo dejan representado. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Cuando hablo de radianes, yo puedo decir que hay pi grados. O aquí, del eje X hasta el eje Y positivo, hay 90 grados. Entonces yo puedo decir que hay pi medio, o sea, 180 entre 2. Entonces en radianes sería pi medio, que sería 3,14 entre 2. ¿Ok? Entonces aquí, si dividimos 63 entre 180, nos queda 63 entre 180, nos queda 0,35. Es decir, que este ángulo es equivalente a decir 0,35 pi. Ajá. O sea, 0,35 pi radianes. Si yo multiplico 0,35 por pi, 0,35 por pi, ese resultado me da 1,099 radianes. 1,099 radianes. Y este sería otra forma de medir ángulos. Generalmente nosotros utilizamos la forma común, que es en grados romanos. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. En la siguiente clase, o en el siguiente video, disculpen,
nosotros vamos a verificar qué pasa con esta fórmula cuando el vector se encuentra en el segundo cuadrante, tercero o cuarto cuadrante. Esto va a seguir siendo lo mismo, pero esto sí va a tener cierta modificación. Quizás no la fórmula, pero hay que agregarle algo. Si está en el segundo, algo diferente en el tercero y algo diferente en el cuarto. Lo pueden ir analizando y cuando vean el video van a aclarar esa situación. Gracias.